Estimados compañeros, nosotros vamos a hablar sobre la caracterización de partículas de falerita con respecto a la flotación. Los integrantes son Mónica Tovar, Maximiliano Lepe, Fernanda Venegas y Alejandra Valenzuela. La profesora a cargo es Jocelyn Quinteros. La flotación con espuma es uno de los métodos más importantes de la concentración de minerales. En la industria de procesamiento se utilizan las diferencias en la hidrofobicidad superficial para efectuar la separación del elemento valioso. En la flotación, las partículas más hidrofóbicas se unen a las burbujas de aire, que se transportan hacia arriba con la capa de espuma que es desbordada como concentrado. Por otro lado, es importante destacar el gran rol de la molienda en el proceso. Esto implica un compromiso entre la liberación y tamaño de partícula. El proceso de flotación depende del tamaño de partícula, que puede ser fina, intermedia y gruesa, las cuales muestran diferentes comportamientos de flotación. Para partículas compuestas, el grado de liberación, es decir, la exposición superficial del mineral hidrofóbico, determina la flotabilidad global. Sin embargo, informó que la flotabilidad de las partículas del compuesto grueso también depende de la textura de bloqueo, como la textura de bloqueo simple y compleja. En un bloqueo simple, el mineral de valor expuesto aparece como un parche individual en la superficie de las partículas, mientras que el bloqueo complejo aparece como una multitud de parches minúsculos que suman la misma superficie. Cabe señalar que desarrollar un modelo para caracterizar un mineral real en las partículas compuestas bifásicas es importante en lo que respecta a este trabajo. El modelo desarrollado servirá como una herramienta para caracterizar un gran número de minerales reales o partículas compuestas sintéticas en diferentes texturas de bloqueo utilizando herramientas mineralógicas cuantitativas automatizadas tales como el QuentScan. El objetivo de este trabajo es caracterizar las partículas gruesas y compuestas de un mineral real en términos relevantes a la flotación, liberación de superficie, tamaño de grano, textura y asociación de mineral, además de correlacionar sus propiedades con la respuesta de flotación. Otro objetivo es utilizar el análisis mineralógico cuantitativo como herramienta para caracterizar partículas compuestas, valor del mineral bloqueado en ganga, con diferentes grados de bloqueo y textura. Además, predecir su flotabilidad y recuperación utilizando el QuentScan. También se investiga la influencia de la concentración del colector en la flotación de partículas gruesas y compuestas. Se utiliza en un mineral de zinc plomo típico. En este trabajo veremos dos técnicas para el análisis mineralógico. El QuentScan, evaluación cuantitativa de minerales por microscopía electrónica de barrido. Es un sistema completamente automatizado, no destructivo, con base en la tecnología SEM. Proporciona información metalúrgica, petrográfica y mineralógica rápida, estadísticamente confiable y repetible, a partir de cualquier material inorgánico y algunas veces orgánico. Es un método de análisis que proporciona resultados objetivos y no subjetivos, como sucede en otras microscopías tradicionales. Por otro lado, tenemos el DRX, difracción de rayos X. Es una de las técnicas más eficaces para el análisis cualitativo y cuantitativo de fases cristalinas de cualquier tipo de material, tanto natural como sintético. A continuación, veremos el experimental del trabajo de investigación. Preparación de la muestra. El mineral de zinc, esfalerita, se obtuvo de un depósito subterráneo canadiense. En primer lugar, se trituró una muestra de 25 kilogramos a un tamaño menor a 2,3 milímetros, utilizando una trituradora giratoria de laboratorio seguida por una de doble rodillo. A continuación, el producto triturado se pasó a través de un tamiz de 0,6 milímetros para reducir una muestra de alimentación menor a este tamaño. El material sobredimensionado del tamiz de 0,6 se redujo adicionalmente menor a este, usando un molino de disco de laboratorio. La muestra, menor a 0,6 milímetros, se mezcló a fondo, se rifó y se dividió en pequeñas muestras de 1 kilogramo cada una. Después se purgó con nitrógeno y se almacenó en un congelador antes de pasar a la prueba de flotación. La caracterización mineralógica se realizó por primera vez en la alimentación utilizando microscopía óptica y difracción de rayo X, con el fin de identificar partículas compuestas con textura de bloqueo diferente y los diversos minerales presentes. Las trazas del DRX fueron recogidas entre 5 y 90 grados con un intervalo de velocidad de 0,05 por minuto. El software utilizado para identificar las muestras fue el Expowder. En las pruebas de flotación, las muestras obtenidas fueron filtradas en húmedo con un tamiz de 75 micrones con el fin de eliminar las partículas del tamiz menos 75 y así adquirir un P80 de 390 micrones. El rango de 75 a 600 micrones se utilizó para investigar la respuesta de flotación de partículas del material de compuesto grueso.
Para una flotación más áspera, se preparó una pulpa con 25% en sólido y se transfirió a una máquina de flotación de laboratorio, modelo D12. La pulpa se mezcló durante 2 minutos y se utilizó cal para ajustar el pH a 10. Luego fue purgado con nitrógeno durante 5 minutos a una velocidad de flujo de 1 litro por minuto, para reducir así el contenido de oxígeno en la pulpa. Esta pulpa se acondicionó a continuación con santato de isopropilo sódico y espuma polipropilenglicol durante 2 y 1 minuto, respectivamente. Se ensayaron diferentes concentraciones de colector para determinar el efecto de la velocidad de adición del colector. Se recogieron después de tiempos acumulativos de 1, 2, 4 y 8 minutos a una velocidad de flujo de aire de 0,5 litros por minuto. Las masas secas de los 4 concentrados, junto con la cola, fueron tamizadas y clasificadas en diferentes fracciones de tamaño, pesadas y luego ensayadas para su composición elemental. Los productos de flotación, concentrados y cola se sometieron a análisis Quemscam para determinar la fracción de partículas de falerita liberadas y bloqueadas tanto en galena como en la ganga no sulfurada. Para el análisis se prepararon bloques pulidos en las fracciones de tamaño señaladas al lado izquierdo de la pantalla. Las muestras de concentrado y cola se llevaron a cabo usando el tipo de medición de análisis mineralógico de partículas en Quemscam. Este tipo de medición se ocupa de una exploración de área a puntos de secciones estrechamente espaciados para información mineralógica detallada de partículas de un mineral específico, de partícula por partícula. A continuación se muestran los resultados obtenidos en la investigación. En las imágenes que se observa en pantalla obtenida a través de microscopía óptica, se muestran las secciones finas pulidas de la muestra de alimentación. Los datos indican que tanto la esfalerita como la galena están presentes como partículas liberadas que se observan en la zona A, y no liberadas tanto en textura de bloqueo simple en zona B, como de bloqueo complejo zona C. La esfalerita está bloqueada con galena en carbonato y silicato. Los estudios de caracterización mineralógica realizados con las mismas muestras de alimento utilizando DRX confirmaron que la esfalerita y la galena son los principales minerales sulfurados con carbonato de cuarzo y silicato. A continuación se muestran los resultados de flotación. La curva de ley y recuperación de la figura al lado izquierdo de la pantalla muestra el efecto de la tasa de adición del colector isopropil santato sobre la recuperación y ley de zinc en la muestra. Para la flotación de falerita a un P80 de 390 micrones, la tasa de adición del colector se varió de 25 a 100 gramos tonelada, a una concentración fija de sulfato de cobre de 70 gramos tonelada. Los resultados indican que para un aumento en la tasa de adición de colectores de 25 a 75 gramos tonelada, hay una mejora en la recuperación de zinc de 48 a 77%, pero hubo una disminución en la ley de concentrado debido a una mayor recuperación de compuestos que contienen ganga. Además, por encima de 50 gramos tonelada de adición de colector, hubo un efecto marginal sobre la recuperación de zinc. Dado que se encontró una cantidad significativa de galena en el mineral, también se examinó la recuperación de plomo, gráfico que se encuentra a la derecha de la pantalla. Los resultados muestran un aumento en la recuperación de plomo de un 2,8% a un 25% durante la flotación de zinc, cuando se aumentó la tasa de adición del colector, pero la selectividad del proceso de flotación parecía favorecer el zinc comparado con el plomo. En la imagen a la izquierda de la pantalla, se muestra que la pirita en el mineral también mostró un aumento en la recuperación cuando la tasa de adición del colector aumentó de 25 a 50 gramos tonelada y luego disminuyó ligeramente en un 3% a 75 gramos tonelada y más tarde aumentó en un 7% a 100 gramos tonelada. Es probable que una fracción de la pirita se active después de la adición del sulfato de cobre y la absorción del colector. También se observa que la selectividad del zinc contra la pirita se ve ligeramente afectada cuando el colector se incrementa. En la imagen a la derecha de la pantalla se observa recuperación de zinc sobre una base de tamaño por tamaño a diferentes tasas de adición de colector. El resultado mostró una fuerte disminución en la recuperación de zinc por encima de los 300 micrones de tamaño de partícula. El aumento de la tasa de adición de colector de 25 a 75 gramos tonelada provocó una mejora significativa en la recuperación de zinc.
a través de todas las fracciones de tamaño. Sin embargo, después de la adición del colector hasta 100 gramos tonelada, no hubo una mejora significativa en la recuperación de zinc. El ensayo 100 gramos tonelada produjo resultados hasta 75 gramos tonelada. Las recuperaciones tamaño por tamaño de zinc en esta imagen mostró que la recuperación de este en el concentrado es generalmente baja en la fracción de tamaño por más grueso, de 600 a 300 micrones. Contribuyendo a las altas pérdidas de zinc en la corriente de las colas, hubo una mejora en la recuperación de zinc de la fracción gruesa de 6 a 46% cuando la tasa de adición del colector se incrementó de 25 a 75 gramos tonelada. La altura de cada barra es proporcional a la masa relativa del mineral en la fracción de tamaño de partícula especificada. Los resultados indican que el zinc está distribuido casi equitativamente en todas las fracciones de tamaño y el uso de alta concentración del colector fue un efecto para mejorar la recuperación en la fracción de tamaño más grueso, de los 600 a 300 micrones. A continuación se muestran los resultados del análisis mineralógico de concentrado de colas por QuEMSCAM. La composición mineral del concentrado de flotación, combinación del concentrado 1 al concentrado 4 y colas determinadas por el análisis de QuEMSCAM se muestran en estos dos gráficos. Como era de esperar, la esfalerita es el mineral más abundante en la muestra de concentrado, 86% en peso de la masa mineral total. Esto está de acuerdo con el análisis químico del concentrado. Otros sulfuros encontrados junto a la esfalerita en el concentrado son galena y pirita. La dolomita, 6.3% en peso, se presentó como el mineral de ganga principal con cantidades menores de calcita y silicato en asociación con la esfalerita. La abundancia mineral en las colas, según lo determinado por QuEMSCAM, también se muestra al lado derecho de la pantalla. La esfalerita en las colas es aproximadamente un 19% en peso con la fracción de tamaño más grueso, seguido por las fracciones de tamaño fino e intermedio. De nuevo, como es de esperar, la dolomita es el mineral más abundante en la fase de relave con un 61.2% en peso. Otro parámetro importante para la flotación es el contenido de esfalerita según las pruebas de bloque realizadas. En las gráficas se presenta el contenido másico en el concentrado y en las colas. En el caso del concentrado, la esfalerita se encuentra principalmente en las partículas más liberadas en un rango de tamaño de 150 a 300 micrones. Por otro lado, las colas poseen un alto porcentaje de esfarelita cuando ésta se encuentra completamente liberada en un rango de 300 a 600 micrones. La asociación de las partículas es sumamente importante para la utilización de los reactivos. Por esto se realizaron pruebas QuEMSCAM a las colas y concentrados para obtener como parámetro las principales asociaciones de la esfarelita. A continuación se presentan los resultados obtenidos. Como se puede observar, el sulfuro de zinc se encuentra principalmente asociado a la galena. En el concentrado está presente en los rangos de tamaño de 150 a 300 micrones, tal como es presentado en el sector izquierdo de la pantalla, y en las colas en el rango de 300 a 600 micrones. Los parámetros mencionados anteriormente sirven en el diseño de pruebas futuras, es decir, cómo se conoce la mayor asociación de la esfarelita es con la galena y justamente coincide con el tamaño donde se obtiene la mayor recuperación de la misma. Deducimos que ambos poseen características similares ante la presencia del reactivo seleccionado y que se pueden extraer de la pulpa con alta selectividad, por lo que se podría realizar una segunda flotación selectiva al concentrado de plomo-zinc con resultados gratificantes. Finalmente, se estudiaron las texturas de la esfarelita mediante un estudio QuEMSCAM. Se formuló y codificó que todos los minerales asociados a esta misma fueran considerados como ganga o hidrofílicos, registrándose mediante un programa con un color diferente. Para la clasificación se utilizó la siguiente relación donde un LR mayor a 2 es considerado como partícula compleja y un LR menor a 2 como partícula de bloqueo simple. En la gráfica se presenta la recuperación de la esfarelita mediante el tipo de bloqueo según el rango de liberación, donde se puede comprobar que la mayor recuperación se obtiene a medida que se incrementa la liberación. Para concluir, el análisis mineralógico y de liberación del mineral nos indica que existen partículas compuestas de esfalerita bloqueadas con diferentes minerales y diferentes grados de liberación y textura tanto en concentrados como en la cola. La esfalerita está encerrada en compuestos con galena, pirita y carbonato. La recuperación de esfalerita en la flotación disminuyó drásticamente en el intervalo de tamaño de partícula mayor, de 600 a 300 micrones. La disminución fue mayor en las partículas más liberadas, como se esperaba.
El uso de altas adiciones de colectores favoreció a la falerita, posiblemente debido a la mejora de la fijación de burbuja-partícula y a la estabilidad de partículas del material compuesto grueso. Se ha desarrollado una función de caracterización llamada relación de bloqueo para la fácil automatización y caracterización de partículas compuestas en compuestos de dos fases con diferentes grados de bloqueo, utilizando QuenSCAM. La función de caracterización distingue partículas compuestas con textura de bloqueo simple o cercana a simple, donde solo hay una interfase entre la fase de valor de grano y la partícula entera, desde el complejo de textura de bloqueo, donde hay más de una interfaz entre el valor grano y la partícula entera. Los resultados de la flotación indican que aparentemente las partículas con bloqueo simple dan mayor recuperación en comparación con las partículas con bloqueo complejo para la misma liberación. Esto podría ser debido a parches más grandes de superficie hidrófuga continua disponible para los agregados de burbuja.